Hola, buenos días. Estamos en nuestra lectura del día 27 de abril. Tenemos el último capítulo del día de hoy, que es el capítulo 16 del primer libro de Reyes. Estamos utilizando la nueva versión internacional. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá. Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando su ira, y aunque destruyó la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a esta por las obras que hizo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá hijo de Basá, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsá, pero conspiró contra él Zimri, uno de los funcionarios, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá, emborrachándose en la casa de Arsá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte, y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Por tanto, como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsá 7 días. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, allí mismo en el campamento, todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsá. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 fracciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Fue así como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. Aún cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata, y allí construyó una ciudad en honor a Semer. Nombre del anterior propietario del cerro lo llamó Samaria.
Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Erbal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más que provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Ok, tenemos aquí nuestras preguntas de repaso. Dice, ¿qué profetizó contra Baasa? ¿Quién profetizó contra Baasa? Dice que vino en aquel tiempo palabra del Señor a Jehú, hijo de Hananí. Jehú, hijo de Hananí. ¿Cómo llegó Simri a ser rey? Versículo 9 y 10. Dice que, pero conspiró contra él Simri, uno de sus funcionarios que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Conspirando, ¿verdad? En este momento irrumpió Simri y lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono por medio de una conspiración y matando, ¿verdad? A Asa. La otra, ¿cuántos días reinó Simri como rey de Israel? En el versículo 15 dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibeón, Simri reinó en Tirsa 7 días, solamente 7 días. ¿Cómo hizo Omri en su reino de 12 años? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo Omri en su reino de 12 años como rey de Israel? Del versículo 25 al 26 dice, pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes. Así fue su reinado. ¿Qué ciudad edificó Omri? Del 24, versículo 24, dice que edificó la ciudad de Samaria. A un cierto Semer le compró un cerro, el cerro de Samaria, por 66 kilos de plata, y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. La llamó Samaria. ¿Cómo se conducía Acab durante los 22 años de su reinado en Israel? Versículo 30 al 33. Dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que los reyes que le precedieron. ¿Con quién se casó Acab? En el versículo 31 dice que se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal. ¿Cómo se cumplió la profecía de Josué cuando Jericó fue reconstruida? En el versículo 34 dice que en tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun,
Y esto lo podemos ver en Josué 6, versículo 26. Josué 6:26 dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Eso fue lo que dijo Josué, y Hiel de Betel reconstruyó Jericó, cumpliéndose así lo que había dicho Josué, hijo de Nun. Bueno, terminamos el día de hoy nuestra lectura. Esperamos conectarnos mañana para leer los siguientes capítulos del primer libro de Reyes. Cuídense mucho, Dios les bendiga.